Amigos, hermanos, que Dios les bendiga. Hoy comenzamos esta nueva serie que la hemos titulado La Iglesia, el Cristiano y la Pandemia. Tres temas muy fundamentales que hoy en día estamos viviendo. ¿Por qué la Iglesia? Porque la Iglesia juega un papel importante en todo lo que está pasando hoy en día en la pandemia. Se asemeja y aún es más, podríamos decir, acerca de lo que están haciendo los médicos, los enfermeros, en donde ellos están tratando el cuerpo, están tratando a los pacientes, pero nosotros estamos tratando el alma, el espíritu como iglesia, pero también se está acudiendo a las necesidades que hay. Por eso es tan importante este tema. La iglesia, el cristiano y la pandemia. ¿Y por qué el cristiano también tiene un punto muy importante en esto de la pandemia y de lo que está pasando a nivel global? Claro, porque es el protagonista, es a quien Dios le ha dejado la responsabilidad. Hoy en día han aflorado muchos líderes, han permanecido muchos líderes en el trabajo, mostrando así esa confianza que Dios les ha dado como soldados de Jesucristo, como a los que Dios les ha confiado. Así como cuando Jesucristo fue llevado al cielo, cuando Él fue al cielo, dejó esa responsabilidad a los discípulos. Vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy en día también, como cristianos, tenemos una gran responsabilidad que asumir con las necesidades que hay, no solo con el tema del espíritu, del alma, sino que también de lo que les pasa físicamente. La iglesia está llamada a orar, a interceder. Y el último, que es la pandemia. La pandemia ha llegado en este tiempo. Muchas generaciones no lo vieron. Muchos líderes tampoco lo vieron. Y ha venido una pandemia, pero ya hace mucho tiempo. Esta pandemia ha agarrado como un factor sorpresa a líderes, denominaciones, no solo líderes religiosos, sino que líderes políticos también y, ¿por qué no decirlo?, líderes en la salud. Los ha agarrado por sorpresa esta situación de la pandemia, de tal manera que estos tres temas hacen un juego importante para poder dedicar estos 10 días, contando el de hoy, o estas 10 noches, hablando sobre la pandemia. Amado hermano y amigo, cuéntanos de dónde nos estás sintonizando, de dónde estás escuchando esta programación, cómo te parece el tema, qué te gustaría también aprender del tema. ¿Tienes alguna pregunta relacionada al tema? ¿Cómo has vivido la pandemia? Cuéntanos, deja un comentario. A todos los que dejan un comentario, los vamos a saludar. Y vamos a saludar también a todos los que de manera automática, vamos a saludarlos de manera automática cuando miramos aquí que hayan compartido esta programación. Quiero mencionarte, en marzo del año pasado, pues hubo una cadena nacional en donde el presidente Yamatei comenzó a dar las primeras disposiciones. Y entonces quiero hablarte de este punto, que es el papel de la iglesia. El papel de la iglesia en medio de esta pandemia. Entonces convocamos a los líderes, les dijimos a los líderes del primer círculo que tenemos una reunión para escuchar lo que es la cadena nacional del presidente Yamatei. Y oímos de que desde ese momento entonces se tenían que tomar precauciones,
Que Dios bendiga a Ronnie Sacalshot, que ya compartió, Rosy Sacalshot, que ya compartió la transmisión. Y nos reunimos con ellos, escuchamos todas las disposiciones que se tomó en cuenta, pusimos ahí una cañonera para poder escuchar audio y luego después de la cadena dijimos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, creo que el papel de la iglesia en medio de esta pandemia es organización. Es el papel de la iglesia, organización. Se debe de organizar. Entonces comenzamos a organizarnos con los líderes y decirles, esto van a hacer, ustedes van a tener este sector, ustedes van a ministrar a estas familias. Y entonces nos hemos dividido o quizá multiplicado en la iglesia en 6 sectores. 6 sectores en el cual queremos decirles que hasta el momento se ha trabajado de esa manera con los líderes. El papel de la iglesia es importante. El liderazgo es importante también. Tener personas idóneas por el cual ellos también están apasionados para poder trabajar en la obra del Señor es importante. Si tú eres parte de una congregación y has perdido la pasión por el trabajo, por las almas, no es tarde, es momento que te puedas levantar, es momento que puedas decirle a tu líder inmediato, decirle, aquí está mi vida, ¿qué puedo hacer en este tiempo? Por favor, yo quiero trabajar en la obra del Señor. Yo quiero trabajar para recoger esa mies que el Señor tiene en este tiempo. El papel de la iglesia es la reunión, la organización, la dirección también que debe de darse. Esto se va a hacer, esto aquí lo vamos a manejar. Lo segundo, el papel de la iglesia, que es fundamental también, es la adaptación. La adaptación que debe tomar la iglesia en este tiempo. Estamos acostumbrados a que todo ya está bajo control, a que todo se maneja según hace unos años, hace unos meses, desde siempre. Así lo hemos conocido, de esa manera se ha vivido, tenemos una agenda. Un ejemplo te puedo dar. ¿Cómo es que antes de la pandemia no alcanzaban 2 horas, hasta 2 horas y media o 3 horas para poder realizar un culto? ¿Y cómo ahora nos rinde el tiempo para darle lo mejor de nuestra alabanza, lo mejor de nuestra adoración, de nuestra exaltación, de nuestra expresión delante del Señor en 1 hora o hora y media a lo máximo? ¿Por qué? Porque todo lo teníamos controlado. El factor sorpresa fue la pandemia y entonces desestabilizó la situación de liderazgo, desestabilizó a una iglesia que ya estaba acostumbrada a vivir en un círculo vicioso, a vivir en medio de 4 paredes, a vivir una agenda, a vivir de tal manera que esta pandemia vino a sacarla de su confort. Entonces, la iglesia tiene que tener esa adaptabilidad, adaptarse a los tiempos. Jesús es alguien que también manejó muy bien el factor sorpresa. Jesús decía, voy a ir a esta ciudad, y de repente le aparecía o un ciego, o un cojo, o un leproso, o alguien que venía a llamarlo, o alguien que le tocaba, o alguien que estaba ahí en el sicómoro, a Zaqueo, y dice, bájate, hoy es necesario que voy a llegar a tu casa. Siempre manejó él el factor sorpresa de una buena manera. Mis amados hermanos, otros dijeron, es momento de quedarnos en pausa. Situación que no era favorable de quedarse en pausa.
hablo de iglesias, hablo de líderes, hablo de ministerios que dijeron, nos vamos a quedar en pausa. Sin embargo, la pausa no era lo pertinente para ese momento, sino que era la adaptabilidad, la forma de tomar, de seguir ejerciendo el ministerio, de seguir ejerciendo la labor, seguir siendo sal de la tierra y luz del mundo en medio de la pandemia. A eso le llamamos adaptabilidad. Y una de las cosas que yo te comparto como iglesia que hicimos desde la primera semana en que se dijo, miren, va a haber encierro. Miren, ya no se pueden reunir en los templos. Una primera adaptabilidad que hicimos es crear un material para todas las familias. Realizamos cuatro temas, cuatro bosquejos, 4 lecciones y lo pusimos en una revista. Hicimos nuestra revista Peña, le llamamos nuestra revista Peña. El de este año estamos en la edición 38, solo de este año. El año pasado, todas las semanas, semana a semana, entregamos ese material a las familias. Una forma de adaptarse, una forma de llevar una palabra. El punto era cómo llegar a las familias ahora que se ha cerrado el templo. Nuestro contacto que teníamos convencionalmente, si quieres llamarlo así, es a través de abrir los templos, abrir las puertas y ahí dar la bienvenida. Pasen adelante, Dios les bendiga. De esa manera, pero cuando fue el encierro, ¿cómo llegar a las personas? Hoy en día seguimos con la revista que también Iglesia Peña de Oro lo puso a la disponibilidad del gremio ministerial pastoral. Algunos lo tomaron, solo cambiamos donde decía Peña de Oro, pusimos ya el nombre de su iglesia, no solo de nuestra denominación, sino que también de otras denominaciones. Y eso lo expreso para la honra y gloria de nuestro buen Dios. Es una de las cosas que hicimos para adaptarnos a esta situación que se vivió en el encierro. Amados hermanos, también otra de las cosas que se vio en medio de esta situación fue que nuestra liturgia también comenzó a ser muy pausada. Y me refiero a lo siguiente, que nuestros bautismos, cómo los íbamos a realizar, cómo íbamos a realizar lo que es la Santa Cena, cómo íbamos a realizar lo que son presentaciones de niños. Mira, todo eso fuimos adaptándolo a nuestro tiempo, al contexto que estamos viviendo hoy en día. La adaptabilidad de parte de la iglesia, de los líderes, es fundamental para poder salir en medio de esta pandemia. No descartamos que también hubieron algunos que hayan dicho, bueno, algo que no les costó dejar, por ejemplo, es la oración. Es ir a la iglesia, ir al templo, porque se pensó en principio que iban a ser apenas unos días, unos meses. Sin embargo, ya llevamos mucho tiempo en medio de esta situación. Pero la iglesia debe de adaptarse. La iglesia debe cumplir su misión, sí o sí. Jesús no dijo, vayan, hagan discípulos, pero si encuentran la pandemia o alguna pandemia, tomen un receso. De tal manera que tanto como iglesia y como cristianos no es favorable estar en pausa. Estar en pausa solo denota, solo evidencia prácticamente el poco interés,
la poca convicción de ese Dios poderoso, de ese Dios grande. Inclusive puedo confirmar y puedo afirmar que el trabajo se ha multiplicado en este tiempo. En este tiempo de pandemia se ha multiplicado. Tal es el caso de la programación El Radar, que es una mía extra que se está realizando 10 de la noche, porque después de toda la jornada ministerial de liderazgo, entonces venimos, colocamos el trípode, colocamos las luces, colocamos los micrófonos, abrimos la compu, encendemos todo lo que tenemos que tener, conectamos el teléfono y lo realizamos. El trabajo se ha multiplicado. Ya no solo es un trabajo local, de una iglesia local, sino que el trabajo ha salido de las cuatro paredes. El trabajo ya no solo es municipal, el trabajo ya no solo es departamental, sino que aún internacional. ¿Por qué internacional? Porque vienen llamadas del extranjero diciendo: pastor, ore por nosotros, pastor, ore por mi familia, pastor. Y entonces de esa manera la iglesia salió de su zona de confort. No sé si estás de acuerdo conmigo, porque veo ahí que no hay comentarios, pero no sé si estás de acuerdo conmigo. Escribe al menos un amén. Escribe al menos: la iglesia sigue trabajando. Escribe: en el nombre del Señor saldremos victoriosos en medio de esta pandemia. ¿Cuál es el objetivo de poder realizar esta serie hablando de la iglesia, los cristianos y la pandemia? El objetivo es animar a ese liderazgo, animar a los pastores, animar a las congregaciones, que este tiempo es un tiempo que en donde otros miran dificultad, tú debes ver una oportunidad. Gracias, Omaida. Dios te bendiga. Has escrito amén. Vamos a mencionar a todos los que vayan comentando acerca de esta transmisión. La iglesia no se ha encerrado ahora. Ha cambiado el escenario, dice un pastor. Y sí ha cambiado el escenario, porque ya no solo es detrás de un púlpito, no solo es dentro de una iglesia o templo como lo llamamos, sino que es fuera del templo, fuera de la congregación, en donde ya no solo ministramos a conocidos, sino que aún a desconocidos también se está ministrando en este tiempo. Gloria al Señor por todos aquellos que están allá en casa. Así que levántate en este tiempo, ministra en este tiempo, deja que Dios use tus manos, use tu voz y use todo lo que tú eres en el Señor. Dios bendiga a Inés Chubac, que nos mira desde la capital. Tal es el caso de la hermana Inés Chubac. Ella está en la capital, ella estuvo enferma, se oró desde aquí por su vida y gloria al Señor. Gracias por ese amén, hermana Inés Chubac. Sabina Raimundo escribe: la iglesia sigue trabajando. Bendiciones. Nuestra hermana Sabina también ha sido una de nuestras lideresas muy especiales en Peña de Oro. Te animamos, hermana Sabina, sigue adelante, te esperamos también en el templo. Amados hermanos, creo que la iglesia debe cumplir. Hemos hablado ya de la organización, hemos hablado de la adaptación y ahora quiero ingresar un nuevo elemento. El otro elemento es de la comunicación. La comunicación comenzó. No se han hecho tantos grupos como ahora en la pandemia. Teníamos grupos de comunicación en WhatsApp, al menos solo en eso. Pero comenzaron a multiplicarse los grupos en WhatsApp.
grupo distrito 1, grupo distrito 2, grupo distrito 3, grupo distrito 4 y así hasta el 6, grupo de consejeros, grupo de pastores de distrito, grupos de ministerios, grupos de multimedia, grupos y así comenzaron a multiplicarse los grupos. ¿Por qué? Porque la comunicación debe ser eficaz. La comunicación debe fluir dentro de una iglesia. Y comenzaron a utilizar también nuestros líderes lo que es mensajes en WhatsApp, llamadas telefónicas, llamadas en WhatsApp, llamadas en Messenger, videollamadas en Messenger, y así comenzaron a comunicarse. De hecho, también se comenzó a utilizar la plataforma Zoom, en donde comenzamos con los pastores de distrito a tener reuniones virtuales, nuestras reuniones de día martes que ya no los podíamos realizar presencialmente, comenzamos a realizarlos virtualmente. Inclusive tuvimos reunión en Zoom en donde hacíamos ejercicios con los líderes. Empezamos a crear esa comunicación. Comenzamos a platicar más, a dar ánimos, a mandar mensajes, a mandar imágenes, en donde llegamos a esos hogares. La comunicación en este tiempo es fundamental. Estoy también consciente que más de algún porcentaje pues no se pudo alcanzar, pero el porcentaje que se alcanzó fue de gran bendición. La comunicación es especial. Tú que me estás oyendo, no tienes aún que ser líder o pastor o tener un privilegio para poder cumplir la misión. De hecho, si Dios te pone en uno de esos privilegios, la honra y la gloria sea para el Señor. Pero no necesariamente tienes que tener un título. Basta con la disposición. Te dispones, llamas a alguien, le das ánimo, le dices que tenga nuevas fuerzas en el Señor, y eso es una bendición. ¿Cuántos allá en casa quieren decirle a Dios Todopoderoso: aquí está mi vida? Escribe ahí: aquí está mi vida, aquí estoy, Señor, aquí estoy, heme aquí, escribe allá, envíame a mí. Yo sé que hay más alguien que puede decir eso a nuestro buen Dios. Aquí estoy, Señor. Es importante poder decirle eso al Señor. Mira el otro factor que también fue relevante con relación a la iglesia y la pandemia. Ese factor fue relevante. ¿Por qué? Porque sabíamos que si la iglesia se cerraba y que muchos también por los toques de queda comenzaron a perder su trabajo, ya no hubo comercio, ya las ventas bajaron, comenzó a faltar la economía, comenzó a faltar todas las provisiones en casa. Entonces también con el liderazgo se pensó: ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos para llevarles al menos un poco de maíz, algo a las familias? Y entonces muchos de los consejeros, de los pastores de distrito, nos unimos, pastores de distrito a nivel local, así les llamamos, son supervisores de supervisores, pero como todo líder que pastorea a una familia, también se constituye en un pastor y a alguien importante también. Nuestra hermana Inés Chubac, gracias por esa interacción. Aquí estoy, Señor. Fíjense que algo que he notado en aquellos que han pasado la enfermedad, la mayoría, hay un gran porcentaje que cuando pasa la enfermedad le dice al Señor: aquí está mi vida, aquí está mi corazón, porque miran ellos, y aquí es un punto relacionado a los cristianos, ¿verdad? Es un punto, ¿por qué? Porque a veces han estado en pausa antes de la pandemia,
Les han dicho, vamos, trabajemos, ánimos, sirvamos al Señor, busquemos al Señor. Y han estado ahí evadiendo y diciendo, no, ahora no puedo, será otra oportunidad, mejor, denme tiempo y así. Pero después que pasan en esta situación, se ponen a la disponibilidad del Señor. ¡Qué gozo, qué alegría! Y por eso es que se refleja en la participación de nuestra hermana Inés diciendo, aquí estoy, Señor. ¿Por qué? Porque lo miran como una segunda oportunidad o una oportunidad más. Muchos de los que hoy están viendo, es probable que no ha llegado la enfermedad y declaramos que no va a llegar. Sin embargo, a los que estamos bien, los que ahora no hemos pasado esta situación y no la vamos a pasar, debemos de tener esa función y ese ánimo de decirle al Señor, Señor, heme aquí. Señor, aquí están mis manos, mis labios, mis pies. Aquí está mi garganta para poder hablar, decirle, animar a alguien más. Eso es fundamental e importante. Por eso, aunque yo pregunto y digo, ¿quién más quiere decir, heme aquí, Señor? No lo sienten, pero es la función que nos corresponde. Otros están al lado de un recipiente de oxígeno. Otros están debatiendo entre la vida y la muerte. Pero tú que hoy estás viendo, respirando, hablando, tú tienes esa responsabilidad de poder decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. La misión hay que cumplirla.